Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro programa espiritual. A mí me abrió los ojos. Uno de los efectos más significativos de un verdadero encuentro con Jesús es que indefectiblemente la presencia de Jesús siempre nos abre los ojos. Partamos de la siguiente idea. Superar la ceguera es el cumplimiento de una promesa de Dios para los creyentes. Ante la ineficacia de la vida religiosa, la palabra profética en Israel alimentó la esperanza de los creyentes, entendiendo que llegaría el momento de la era mesiánica, en el que las cosas serían muy distintas. Y un hecho que haría la gran diferencia es que los que creyeran serían sanados de la terrible enfermedad de la ceguera. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 42. Como ustedes bien saben, el capítulo 42 de Isaías pertenece a la segunda parte de este libro. Un texto que se escribe en la época del cautiverio y por tanto es un mensaje de esperanza que motiva al pueblo para que de una manera válida reaccione frente a la situación que están viviendo y fortalezcan su esperanza confiando en que llegará el momento en que las cosas van a ser bien distintas. El texto de Isaías 42, que es un texto que tiene que ver mucho con el mensaje que pertenece a uno de los 4 cánticos del siervo sufrido de Jehová, tiene este contenido. Comienza así, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen los escritores del Nuevo Testamento para mostrar que en Jesús se cumplen todas estas referencias al siervo sufrido de Jehová. Y es muy llamativo también entender que dentro de la mentalidad de Jesús se identificó a sí mismo, según los evangelios, con este título, o el espíritu del siervo, más bien el espíritu del siervo de Jehová, fue lo que lo identificó a él en su medio. Pero hay algo aquí que yo quiero resaltar en este devocional, y es que en los versículos 6 y 7 se dice que Dios
va a sostener por su mano y va a guardar y lo va a colocar en alto y lo va a colocar por luz de las naciones. Eso dice el versículo 6. Y el 7 inicia diciendo, para que abras los ojos de los ciegos. Entre muchas otras cosas buenas, ese detalle es trascendente en este texto. Y vamos a mirar que en el contexto de ese capítulo 42 se hace mucho énfasis en esa particularidad, en la necesidad que tiene el pueblo de abrir los ojos y cómo el ministerio del Mesías va a ser clave para que el pueblo abra los ojos y pueda ver lo que Dios quiere que el pueblo vea para su salvación. Miren ustedes que avanzando en el capítulo 42 dice en el verso 16 como promesa, guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Miren cómo esa idea de que el pueblo debe abrir los ojos es una de las promesas, por esa necesidad, es una de las grandes promesas de Dios a través del ministerio mesiánico. Ellos necesitan ver la vida de otra manera. Ellos necesitan entender la existencia de una manera más clara, acorde con las razones de Dios y no con las razones de ellos. Y eso espiritualmente es abrir los ojos. En el versículo 18 al 20 hay como una crítica mordaz para ellos. En este caso dice así, sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Ese siervo es el pueblo. ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido? Tan ciego como el siervo de Jehová. Una referencia muy directa a la condición del pueblo que necesita superar esa ceguera. Y la idea es que esa ceguera tiene que ver con el hecho de que ellos no ven las cosas como Dios se las revela o como Dios quiere que las entiendan desde el punto de vista de las razones de Él. Dice el verso 20, por eso dice el verso 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Es decir, son torpes para entender las cosas como deben ser. Así que, por eso, en el Nuevo Testamento, vamos a ver algo que nos llama mucho la atención. Al menos conmigo es así. Encontrarse con Jesús es descubrir el grandioso sentido que tiene nuestra existencia. Uno de los detalles más significativos del Evangelio de Lucas es su especial dedicación para resaltar esa perspectiva del ministerio de Jesús como cumplimiento de lo que dicen las escrituras hebreas acerca del Mesías, permitiendo que con ello hoy los creyentes nos podamos identificar como privilegiados. Por eso les voy a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Miren ustedes, según Lucas, cómo comienza el ministerio de Jesús. Dice en el versículo 4, verso 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero resaltar de este pasaje particularmente ese detalle que Lucas incluye de una manera muy particular, cuando dice, dentro de la misión del Mesías que se cumple en Jesús, ese detalle que vino a darle vista a los ciegos. Porque él cita esto del libro de Isaías teniendo en cuenta varias porciones en las que esa idea de que él está para abrir los ojos a los ciegos pues se hace evidente. Pero en el capítulo 61 de Isaías, de donde se toma la mayor parte de este texto, no tiene ese detalle. Lucas lo incluye porque la profecía mesiánica en otros textos de Isaías así lo anuncia. Y eso porque el esfuerzo del evangelista está orientado también a resaltar esa particularidad del ministerio mesiánico. Entre muchas cosas buenas que se están cumpliendo en Jesús, pues esa es una de las cosas más significativas, que Dios a través de Jesús nos esté abriendo los ojos. Encontrarse con Jesús es comenzar a ver la vida de otra manera, como nunca la habíamos visto. Por eso es una forma de decir que los ciegos ven cuando los ciegos nos encontramos con Jesús, los ciegos desde esa perspectiva espiritual. Miren ustedes que en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas también se muestra la importancia de ese detalle cuando Juan el Bautista envía a sus mensajeros para que confirmen si lo que él ha creído realmente es así, y los envía para que le confirmen si realmente Jesús es el Mesías. Dice en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 18: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Y vean ustedes la respuesta que da el evangelista de la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y miren cómo comienza. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Miren cómo se resalta en primer lugar esa idea de que los ciegos ven, porque en alguna forma ese hecho de que Jesús le abre los ojos a las personas, y mucho más que
sanarlos de la ceguera física es sanarlos de la ceguera espiritual. Y Lucas entonces con eso nos está resaltando lo que significa pues un acercamiento a Jesús. Y uno de los efectos más importantes de ese encuentro es que nosotros podamos contemplar las cosas como necesitamos para que haya una experiencia de sanidad profunda. Es por eso que, como una idea final, les quiero decir que encontrarse con Jesús es recibir el impacto que se necesita para ver la vida de una manera diferente. Toda persona que se encuentra realmente con Jesús jamás vuelve a ser el mismo. Si eso no sucede, es porque lo religioso no se ha superado. Pero encontrarse con Jesús es una cosa que escandaliza el mundo. Y no puede ser de otra manera. Toda vez que encontrarse con Jesús es un abrir los ojos. Es comenzar a ver lo que solo los creyentes pueden ver. Es ver la vida de una forma que nunca nos habíamos imaginado. O si no, miremos este detalle tan importante de la experiencia de los discípulos de Jesús. El detalle, por ejemplo, de la pesca milagrosa del capítulo 5, narrada por Lucas. ¿Cómo es de importante? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red». Qué importante eso. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Oigan eso, hermanos míos. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. También un poco más adelante, en los versos 27 al 32. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. La relación de estos 2 textos que muestran cómo reaccionó Pedro ante el llamado de Jesús y cómo reaccionó Mateo ante el llamado de Jesús, está indicando que ese tipo de encuentros marcó la vida de ellos para siempre.
¿Qué vieron ellos para que soltaran todo lo que tenían? En el caso Pedro, abandonar una profesión. En otros evangelios sinópticos se muestra que ellos cambian su manera de vivir, adoptando una forma totalmente distinta y se convierten en seguidores de Jesús. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué fue lo que ellos vieron en Jesús para que fueran capaces de abandonar una forma de vida que les hacía sentir apego por muchas razones desde el punto de vista cultural? Pero ¿qué fue lo que vieron? Que ellos pudieron dejarlo todo. Mateo estaba en el banco de los tributos públicos, era su trabajo. Suponemos que ganaba muy bien, porque era un negocio lucrativo, pero el encuentro con Jesús lo llevó a cambiar radicalmente su visión de las cosas. De la misma manera, el mismo Lucas, cuando narra la experiencia de conversión de Zaqueo, tiene su parecido, porque Zaqueo es un hombre rico, Zaqueo ha hecho una riqueza mala vida, Zaqueo se ha convertido en un problema para su sociedad, pero cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, eso está en el capítulo 19, dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde esa perspectiva filosófica existencial, estos hombres abrieron los ojos y vieron lo que nunca se habían imaginado, y su vida dio un giro radical. Por eso el título de esta reflexión es A mí me abrió los ojos, porque esa perspectiva del ministerio de Jesús en la vida nuestra es determinante. Que Jesús nos abra los ojos puede ser un escándalo para el mundo, pero para nosotros es la experiencia existencial que justifica todo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y vamos a pedirle que nos ayude a poner en práctica esta palabra. Dios de los cielos, estamos delante de ti en esta mañana y te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de recibir tu palabra y encontrar en ella la motivación para hacer el esfuerzo que se necesita con el fin de una vida que disfrute cada vez más de esa experiencia de sanidad y en este caso especialmente sanarnos de nuestra ceguera, de esa ceguera que no nos permite ver las cosas como tú las ves, que no nos permite aceptar tus razones como las nuestras. Pero confiando, Señor, en esa sanidad, podremos dar el paso cada día con mayor objetividad, entendiendo que allí está el sentido de nuestra existencia. Gracias, Padre, y ayúdanos en la necesidad que tenemos de poner en práctica este conocimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén.